hoy. Igual como siempre les he comentado, la clase ya está siendo grabada. Yo la voy a subir igual a YouTube y van a tener ustedes disponible pues el video por hasta el tiempo que nos permita YouTube pues tenerlo allí. Ok, un segundo para terminar de compartir. Bien, ¿pueden ver todos la presentación? Sí. Ok, Sí. bueno, ¿qué nos falta por ver? Realmente es algo bastante corto, pero para mí es muy importante y por eso siempre lo explico a todos mis alumnos. Y es la forma en la construcción de los gráficos. Ya vimos el día lunes la forma como podemos construir los gráficos, vimos las dos formas que teníamos, pero ¿para qué hacemos un gráfico? ¿Ok? Y ahí es el centro de esto. ¿Para qué hacemos un gráfico? Un gráfico es una representación, en este caso visual, de unos datos. Y lo hacemos, esta representación al plano cartesiano, de esta manera. Pero cuando se hace la presentación de unos gráficos, cuando se hace la presentación de un gráfico, mejor dicho, tendemos a cometer errores, ya sea desde la saturación o desde el uso incorrecto de los datos. Porque bueno, nos enamoramos, por así decirlo, de un tipo de gráfico como este de barra, este también es de barra, pero nos enamoramos de un tipo de gráfico cuando venimos acá y nos parece interesante el circular, o nos parece interesante el de línea, u otro, ¿ok? Pero es importante que entendamos que hay unas normas o unas reglas, que no son normas porque realmente no, ni tampoco reglas, son algunas consideraciones que tenemos que tener al momento de construir los tipos de gráficos. Que en este caso acá tenemos los tipos de gráficos que están dentro de Excel, de columna, líneas, circulares, barra invertida, área, dispersión, cotizaciones, anillos, burbujas, radiales, superficie. ¿Ok? ¿Qué son todos estos que están acá? De hecho, aquí están los de columna 3D, barra invertida, barra 3D. Acá tenemos los de línea, tenemos los de área, 3D en este caso, 2D o área superpuesta 3D. Tenemos los gráficos circulares, ya sean 2D o 3D o de anillos. Por acá tenemos algo nuevo dentro de lo que es esta versión, que son los de proyección solar o los rectángulos. Pero básicamente se aplican las mismas normas de los circulares. Tenemos los histogramas, que también es algo nuevo, los cajas y bigotes, que de alguna manera también son nuevos, por así decirlo, pero en ellos dos se aplican los que vamos a llamar de cotizaciones, ya lo vamos a explicar. Tenemos los gráficos de dispersión y burbuja, tenemos los gráficos combinados, ¿ok? Por acá tenemos los gráficos de cascada, estímulo, cotizaciones, superficies y radiales, ¿ok? Todos son gráficos que desde el punto de vista visual son bellísimos, pero cuando yo los construyo a la ligera, me puede pasar esto que ustedes están viendo acá. ¿Qué está pasando acá? Si nos percatamos, yo no entiendo el gráfico, es decir, tengo valores muy altos con valores muy bajos o pequeños o de dimensión baja y hace que el gráfico se sature con la cantidad de datos que tiene. Y para una persona que quizá necesite el gráfico para poder entender lo que le están presentando, pues esta no va a ser la mejor opción. Entonces, en este caso Microsoft ha tenido desde hace mucho tiempo algunas consideraciones que no son reglas, no son normas, por eso vuelvo a insistirlo. Son algunas consideraciones que deberíamos tomar en cuenta al momento de construir los gráficos, según su tipo. En este caso aquí tenemos los tipos. ¿Ok? Columna. Ya sabemos que los gráficos de columna son estos. ¿Ok? Los gráficos de columna deberían tener máximo las series 15 datos. ¿Qué son las series? Si por ejemplo yo voy a graficar todo esto,
Ok, esto tiene, según el recuento, 20 datos. Ok, que es un poco lo que vemos acá, o mejor dicho acá, 20 datos. Pero ¿qué pasa? Estos datos son muy dispares entre sí. Si se dan cuenta, tengo valores de 150 y valores de 5. Por aquí tengo uno de 16. Hace que el gráfico tenga una dimensión muy grande. Entonces Excel, ¿qué es lo que recomienda? Que para esos casos tengan 15 datos como máximo y que sean homogéneos. ¿Qué significa homogéneos? Que sean datos similares. No que yo tenga dispersiones tan grandes como de 150 a 5, porque voy a tener un área de gráfico muy grande y se va a desperdiciar el gráfico. ¿Ok? Para este tipo de gráfico, o mejor dicho, para graficar este tipo de cosas, es preferible una línea eh, de manera que se vea un poco mejor. De hecho, vamos a verlo, vamos a demostrarlo. Vamos a venir acá a la sección de diseño, vamos a cambiar el tipo de gráfico, que lo tenemos acá. Yo puedo cambiar esto a línea y fíjense que se ve un poco mejor. No es que queda excelente o perfecto. ¿Por qué no queda perfecto? Porque siguen siendo datos que no son homogéneos entre sí y se pierde, se dispersa mucho el área de la curva y los gráficos dentro de, o la sección de valores dentro de los gráficos. Entonces, eso es importante que los tomemos en consideración. Con los de línea pasa algo similar. Vamos a ver, alguien se está conectando. La línea. Ajá. Con los gráficos de línea pasa algo similar. Excel recomienda entre 5 y 6 datos. Fíjense que de 15 datos me baja 5 a 6 con los de línea. Y me pide también que sea homogéneo. Vamos a explicar esto. Vamos a hacer un gráfico de línea con los mismos datos que habíamos hecho antes. ¿Ok? Para que veamos 1, 2, 3, 4, 5. Está acá. Para que veamos la diferencia en este caso de cómo se ve un gráfico de línea. Que hay un problema. Voy a seleccionar datos. Le damos aquí modificar. Ahora sí. Entonces, fíjense lo que pasa. Tengo una línea más limpia y fíjense también el área que tengo acá. Tengo mucha dispersión. ¿Qué pasa? Yo puedo aquí jugar, que lo vimos en la clase anterior, yo puedo jugar con los ejes, o no, mentira, esto no lo vimos en la clase anterior, es verdad. Se me había olvidado. ¿Qué pasa? Cuando yo grafico de esta manera, pocos datos en una misma cuadrícula, yo tengo la particularidad que puedo jugar con los ejes. ¿Ok? Sabemos que lo vimos en la clase anterior, tenemos el eje vertical o eje de las Y, y tengo el eje horizontal o eje de las X. En este caso, yo puedo cambiar los formatos de estos ejes, de manera que sean más agradables a la vista, sean más adecuados a lo que yo quiero presentar. Y eso lo hago, sencillamente selecciono mi gráfico, hago doble clic sobre el eje de las Y, en este caso, y se me va a crear o se me va a generar esta sección que se llama formato del eje. Fíjense que aquí me dice mínimos, máximos, principales y secundarios. ¿Qué significa todo esto? Límite mínimo es el valor en el cual comienza mi gráfico. Si apreciamos un poco nuestro gráfico, el primer valor a graficar, es decir, el valor que tengo un área inutilizada desde 0 hasta prácticamente 100. ¿Ok? Que no estoy usando. Yo puedo cambiar este valor mínimo presente acá y decirle, bueno, yo quiero entonces empezar mi gráfico en 100. Y de esa manera, fíjense cómo se presenta ahora mi gráfico. Voy a empezar en 100 y de esa manera se presenta un poco mejor. ¿Ok? Luego me dice aquí máximo. El máximo es el valor máximo presente en mi eje de las Y. En este caso está de 170. Este valor que tenemos por acá es de 166. En este caso Excel tiene razón, debería quedarse allí. Luego me dice principales.
me coloca aquí 10. Este 10 es básicamente la cantidad de valores que hace o que cuenta Excel para cambiar al siguiente valor. Por ejemplo, aquí está 100, 110, 120, 130, es decir, va cambiando de 10 en 10. Eso es lo que significa este 10 que tenemos acá. Si yo no quiero que esto se presente de esa manera, sino que lo quiero de 20 en 20, pues sencillamente cambiamos esto acá y cambia pues la presentación de mi gráfico. Es decir, yo puedo darle formato a mi gráfico desde acá, le puedo cambiar el eje de manera que se presente mejor la información a efectos de que el usuario que está trabajando en o mejor dicho, la persona que va a leer este gráfico pueda entenderlo un poco mejor. Fíjense una cosa que pasó. Acá mi gráfico terminaba en 170. Como yo modifiqué aquí de 20 en 20, Excel me dice, bueno, Fernando, yo te puedo empezar en 100, te puedo cambiar de 20 en 20 los valores de mi gráfico, pero así no puedo terminar en 170, así que te lo voy a colocar en el 180. ¿Ok? Para poder cumplir los parámetros que tú me estás dando. Y bueno, esa es la forma de Excel de adecuarse a los mandatos que uno le está dando. Otra cosa que puedo hacer es darle formato también a mi eje de las X. Pero como acá en el eje de las X yo no tengo valores, sino que tengo etiquetas que me identifican cada uno de los valores que están por acá. Acá yo no puedo cambiar el formato desde el punto de vista de los valores. Es decir, no puedo decirle, bueno, quiero estatura aquí o a altura de hombro más acá, no. Acá yo lo que puedo hacer es darle un formato desde el punto de vista de la forma de la escritura. Que si cambiarle su tipo de letra, el tamaño de letra, quizá colocarle líneas, etcétera. Y eso lo puedo hacer desde esta sección, donde básicamente puedo marcar la graduación, colocarle unas etiquetas, cambiarle su ancho, cambiarle o darle sombras, iluminado, o desde esta sección pues darle un relleno o cambiar los colores de las líneas. O venirme acá a inicio y cambiar desde acá pues el tipo de letra con el que está escrito mi gráfico. ¿Preguntas hasta acá? Chicas, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? Ok. Los circulares. Los circulares son un tipo de gráfico muy particular. Voy a modificar este gráfico que habíamos hecho el día de ayer. Lo voy a cambiar a circular para poder explicar el punto que les voy a presentar a continuación. Fíjense lo que pasa. En este gráfico podemos ver 15 datos graficados a la vez. Yo particularmente no lo entiendo. Es decir, es un gráfico que es inentendible por el tema de la cantidad de datos presentes en el gráfico. ¿Qué recomienda en este caso Microsoft para este tipo de gráficos circulares? Que no sean más de 5 o 6 datos y en este caso no importa que sean homogéneos. ¿Qué significa eso? Yo voy a construir, voy a decirle acá, crear un gráfico circular. Vamos a darle seleccionar datos. Vamos a darle datos. Ok, me dice que entre 5 y 6 datos, vamos a colocarle los 6 datos. Ok, vamos a darle su etiqueta. Ok, entonces fíjense un poco la diferencia de cómo queda un gráfico de circular tomando en consideración pues las medidas de Excel o las medidas de Microsoft. Es un gráfico un poco más entendible donde la distribución de la torta se entiende un poco más. ¿Por qué decimos que no importa que sea homogéneo? En este caso, digamos, que se parezcan o no los datos es irrelevante. ¿Por qué? Porque en realidad en un gráfico de torta lo que importa es la cantidad de datos que colocamos. Mientras más datos coloque el área
en la cual se va a distribuir el gráfico es menor, porque esto es básicamente una circunferencia que tiene una cantidad de área disponible específica que no puede aumentar, que para poder aumentarlo básicamente tengo que aumentar el tamaño de mi gráfico, y a veces eso no es lo mejor para el gráfico o lo mejor para un documento que estoy imprimiendo. Entonces, en esos datos es preferible tener una cantidad de datos reducida, pero no importa si se parecen o no. Si tengo cambios entre 160 y 80,51, no va a haber mucha diferencia. Incluso si estuviese acá, lo voy a cambiar, voy a colocar aquí 5. ¿Ok? Fíjense que en este caso tengo el valor acá, casi no se ve, pero está allí presente. Digamos, no tiene una trascendencia dentro de lo que es la parte visual. Lo importante acá es que no tengamos muchos datos para que la distribución del gráfico pueda ser más equitativa. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Fernando, y Dígame. si tenemos más que 15 datos, no sé, 20, 25 datos, y tenemos que graficarlo, o en ese caso sería mejor no graficar, Ok, porque de todo lo que tú tienes en la lista, el que más resiste, digamos, son 15 datos. columnas y barras invertidas, correcto. Sí, insisto, estas son recomendaciones de Excel, de Microsoft, estos no son mías. Yo Sí. particularmente las he aplicado porque me he dado cuenta que, bueno, que tiene razón. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo tengo más de 15 datos para graficar, lo más recomendable es separar el gráfico. Por ejemplo, yo estoy haciendo un gráfico de la distribución, por ejemplo, de 2 años de, no sé, de los ingresos de un condominio, por ejemplo, por decir un ejemplo. ¿Qué recomendaría yo? Puedes hacerlo semestral, puedes hacerlo cada año por separado, puedes incluso hacer una comparación de los meses de cada uno de los años, es decir, por ejemplo, esto fue enero 2021, este fue enero 2022, de manera de que el gráfico se entienda un poco más, ¿ok? Para lo que es la presentación de los datos, porque al fin y al cabo, el objetivo de tu gráfico, ¿cuál va a ser? No va a ser que se vea bonito y que otras personas lo vean bonito, sino que lo entiendan. ¿Ok? Ese es el motivo fundamental de un gráfico, que se entienda. Y que no tengamos que colocar una tabla y explicarle a la persona, mira, este valor viene de acá, sino que ya que el gráfico hable solo y le diga a la persona los datos que se están manifestando sin que nosotros tengamos que tener mayor interacción. ¿Ok? Entonces, para eso, pues esa es la recomendación. Si tienes muchos datos, tratar de separarlos de manera de que no se satura el gráfico como pasa acá. Como pasa acá, que tenemos muchos datos, se ve muy bonito el color, el verde, el azul, la cosa, tal, pero desde el punto de vista de entendimiento no se entiende. O sea, tú ves una diferencia entre un valor y otro, ves esta diferencia entre este valor y tú dices, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se recomienda en este caso. ¿Ok? La barra invertida es exactamente igual que el de columna, ¿ok? La única diferencia entre barra invertida y columna es que la columna se coloca desde el punto de vista horizontal, barra invertida se coloca horizontal, vertical y este horizontal, pero son exactamente lo mismo. Los gráficos de área, vamos a hacer un gráfico de área, déjenme quitar esto acá y esto acá. Un gráfico de área es un tipo de gráfico muy particular. En este caso, Microsoft, nos dice que debe ser solamente una serie de datos. En este caso no me dice cuántos datos, solo que sea una serie. Fíjate, yo puedo colocarle 27.000 datos, no importa. Pero tiene que ser solamente una serie. ¿Qué significa una serie? Que si yo necesito graficar estos datos y estos datos no me sirven porque cada una de estas es una serie de datos. ¿Ok? Entonces, para ese tipo de gráfico yo pudiese utilizar, digamos, solamente esto y graficarlo y quedaría bien. Vamos a verlo. Está área. Ok. Acá tenemos nuestro gráfico de área. Vamos a darle valores acá al eje de las X para que se medio entienda.
¿Ok? Y se ve mi gráfico. ¿Por qué se recomienda una sola serie de datos y no más de una? Vamos a ver por qué. Vamos a agregar toda esta serie de datos para que lo veamos. Porque este gráfico de área lo que hace es superponer un gráfico sobre el otro. Entonces, vamos a tener casos donde efectivamente se va a ver la diferencia entre un gráfico y otro, pero va a haber momentos donde el gráfico que está por delante del que está detrás me permite ver quién está por encima, pero no me permite ver cuánto es el valor del que está abajo. Entonces, en esos particulares, este gráfico puede llegar a ser contraproducente para mostrar la información cuando son más de una serie de datos. Si es una sola serie de datos, pues se puede manipular sin mayor dificultad, porque el mismo hecho de que sea un tipo de gráfico de área permite, en este caso, verificar o identificar un poco las curvas propias de los datos. ¿Me expliqué hasta acá? O sea, si yo quiero hacer un gráfico que se pudiera entender, tendría que hacer 4 gráficos en este caso, porque hay 4 columnas. Sí, ¿Quedaría como más sí, entendible? sí. Si yo quisiese graficar todas estas columnas, sí, tendría que hacer 4 gráficos distintos para este tipo de gráfico. Le quedaría más separadito. Más... Correcto. Bien. Voy a borrar esto. Vamos a pasar a mi enemigo público número 1, el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión, ¿se acuerdan cuando ayer hablábamos de las líneas el lunes, hablábamos de las líneas de tendencia? ¿Recuerdan eso? Que son unas líneas que podemos agregar en el gráfico y que me van a manifestar la tendencia del gráfico, pero que esas líneas de tendencia tenían una raíz o un origen desde un punto de vista matemático según el tipo de ecuación, que puede ser lineal, exponencial, logarítmica, polinómica, etc. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que tu jefe lo usaba mal. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasa acá? El gráfico de dispersión es el tipo de gráfico específico que se utiliza en matemática o para los matemáticos representar las ecuaciones o los datos derivados de una ecuación. Por ejemplo, yo les colocaba ese día la ecuación de Pitágoras que dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Ok? Eso es una ecuación matemática. Cuando se sustituyen valores de b y de c, eso te da un valor y tú lo puedes llevar a una cuadrícula. Pero ¿qué pasa con esos valores? Esos valores son adimensionales. ¿Qué significa? No tiene dimensión, no son metros, no son centímetros, no son horas, no tiene una dimensión como tal, sino que son datos matemáticos. Por eso se llevan al plano cartesiano y se colocan sencillamente. Para ese tipo de gráfico que lo vamos a hacer, que es este señorito que está acá, ¿ok? Voy a tomar valores acá, vamos a seleccionar datos. ¿Ok? Voy a agarrar esto que está más cerca. ¿Ok? Fíjate que él me grafica, pero me grafica por puntos. ¿Ok? Bueno, voy a estar acá. ¿Ok? Y ya él me grafica mi serie de datos. Pero fíjense acá, en mi eje horizontal no me permite, en este caso, agregar datos. Fíjense que está inhabilitado el botón. No me permite agregar la etiqueta que debería ir en el eje de las X. ¿Por qué? Porque un gráfico de dispersión no lleva etiqueta en el eje de las X, sino que lo que presenta acá es la cantidad de datos que se están colocando. En este caso tenemos 20 datos acá y por eso nuestros datos llegan hasta el 20. ¿Ok? Porque es un gráfico de dispersión. No tiene este gráfico se llama A, este B no. Este gráfico se llama 1, 2, este dato se llama 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Para este tipo de gráfico, porque estos datos nacen de una ecuación matemática, fue que nació nuestra amiga la línea de tendencia. Vamos a agregarla para que vamos a por acá, línea de tendencia, vamos a colocar una lineal.
para este tipo de gráficos fue que se creó nuestra línea de tendencia, para poder ver la tendencia de los datos, porque al fin y al cabo son puntos ubicados en un plano cartesiano. ¿Ok? ¿Se puede usar este gráfico? Sí, pero es engorroso por el tema de que no le puedo dar etiqueta a los datos. Y que está limitado a que solamente me va a colocar puntos dentro de la cuadrícula. No voy a poder hacer líneas, ni barras, ni nada que me permita ver la correlación de los datos. ¿Me expliqué? ¿Para qué se usan esos gráficos? Para referenciar lo que son ecuaciones matemáticas. Para eso. Para poder graficar, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de ecuaciones. Por acá. Tengo esta ecuación, ¿dónde está? Esta ecuación. A cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Entonces yo sustituyo valores en a cuadrado y en b cuadrado y eso me va a dar un valor. Y yo lo voy referenciando acá en mi plano cartesiano. Para eso se utilizan este tipo de gráfico. Ahora, ese es su uso original. Hay personas que utilizan el plano, o mejor dicho, el gráfico de dispersión como mejor le parezca, porque al fin y al cabo somos usuarios y podemos hacer de Excel lo que queramos. Pero bueno, yo tengo Eso no funciona igual que el otro. No funciona igual que el otro. Ya. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. Hay otro gráfico, que de hecho voy a usar estos mismos datos para cambiar el tipo de gráfico, que es nuestros amigos de burbuja. Les voy a ser sincero, yo todavía no le veo mucha utilidad a este gráfico. Ok, no me gusta este gráfico. Realmente este gráfico nace para poder ver en dos dimensiones la magnitud de un valor en relación al plano cartesiano. Por eso se ve así tipo burbuja. Pero a mí particularmente no me gusta porque son datos, o mejor dicho, son gráficos que la mayoría de las personas no lo entienden. Tenemos que ser matemáticos o entender bien que esto tiene que ver con el área del valor más el punto donde está ubicado el valor para manifestarlo. Entonces, vuelvo a insistir, este tipo de gráfico tiene esa particularidad, se parece mucho al de dispersión y se utiliza de la misma manera como el de dispersión. ¿Me expliqué? Sí, no lo vamos a usar. No. Este gráfico tiene... Sí, este gráfico tiene la particularidad igual que el de dispersión, que no puedo colocarle valores a mi eje de las X. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a otro tipo de gráfico. Estos tipos de gráficos se los presento, yo no los uso, son mis gráficos de cotizaciones, que son estos cuatro señoritos que están acá. ¿Por qué yo no los uso? Porque para construir este tipo de gráfico, por ejemplo, fíjense que aquí me dice máximos, mínimo y cierre. ¿Qué significa eso? Que mis series de datos se tienen que llamar máximo, mínimos y cierre. Si no se llaman máximo, mínimos y cierre, es decir, que aquí en vez de decir Jacqueline Mejía y María Gracia, digan máximos, mínimos y cierre. Si no dice máximos, mínimos y cierre, no lo puedo construir. Lo mismo pasa con este, solo que este tiene 4 elementos, aperturas, máximos, mínimos y cierre. Este tiene 4 también, pero este habla de volumen, máximos, mínimos y cierre. Y este habla de volumen, apertura, máximos, mínimos y cierre. Es decir, tiene 5 series de datos que puedo construir. Entonces, los financistas sí utilizan este tipo de gráficos, sobre todo para mostrar cómo se comportan determinados valores al momento de la apertura, un cierre de mercado, etcétera. Y fíjense cómo lo presenta. Yo, nuevamente, yo no soy financista, no soy contador. De verdad, yo la utilidad del gráfico no la veo particularmente. Los financistas sí, yo he visto gráficos de financistas y están muy bien hechos con este tipo de gráficos.
pero yo particularmente no le he encontrado el uso en mi área, ¿ok? Se los presento, se construye exactamente de la misma manera que se construyen los demás. Fíjense que lo que he hecho es seleccionar el tipo de gráfico y él ha tomado aquí los datos. En este caso ha visto que tengo 4 series de datos y las ha graficado, ¿ok? Hay otro tipo de gráfico que son los anillos. Los anillos son unos gráficos similares a los circulares. La diferencia, vamos a venirnos acá, ¿dónde está? Aquí. La diferencia de este tipo de gráfico es que el área que tengo para graficar es mucho menor, porque le estoy quitando un pedazo entero en la parte central a mi gráfico de circular, y de esa manera pues mientras más cantidad de gráficos tengo, menor es el área que le permito de espacio para poder graficar todos los datos. Entonces en este caso, de la misma manera que antes, la recomendación son 5 o 6 datos como máximo para poder presentar los valores. Fernando, tengo 10 datos, ¿los puedo graficar? Sí, los puedes graficar, pero ten en cuenta que bueno, que a medida que yo voy agregando mayor cantidad de datos, pues puedo tener datos más juntos uno sobre el otro que a lo mejor no se van a entender. Superficie, vamos a verlo acá. Me estoy saltando el radiales, que lo voy a hacer al final. Superficie, ¿dónde está superficie? ¿Dónde están los de superficie que se me olvidó? Aquí está, superficie. Estos son gráficos tipo 3D, ¿ok? Para graficar este tipo de datos yo debo tener coordenadas en los 3 ejes del plano cartesiano, es decir, en el eje de las X, eje de las Y y eje de las Z. ¿Ok? Fíjense que le di para empezar a graficarlo y me dice, Fernando, tienes que por lo menos darme 2 series de datos, no puedo graficar así. Vamos a darle 2 series de datos para que nos grafique. ¿Ok? ¿Dónde es que estoy? Acá. ¿Ok? Y fíjense cómo se presenta la información. Se parece mucho al de área, donde voy a estar colocando un tipo de gráfico sobre otro dependiendo de cuál sea el que sobresale. ¿Ok? Este tipo de gráfico se utiliza sobre todo en minería, ¿ok? Para mostrar las composiciones del suelo que se está explotando. Lo he visto mucho sobre todo en esa área, ¿ok? En este particular, perdón, vamos a mostrarlo acá. Yo puedo sí cambiar el eje de las X y mostrar los datos que deseo mostrar, es decir, cómo se llama cada uno de los elementos dentro de mi gráfico. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? En el de antes, ¿de qué dependería que yo use uno de torta, ponte tú, de uno de anillo? Porque al final se ve como igual, ¿es solo un gusto personal? Eso es correcto. Ya. El que más te guste. Ahora bien, ya para terminar, vamos a hablar de el último tipo de gráfico, que son los radiales. Los radiales son un tipo de gráfico que para mí son me gusta usarlo, ¿ok? Pero tiene la particularidad que si yo le doy muchos datos y los datos no son homogéneos, es decir, no empiezan y terminan en un mismo valor, tiendo a tener cosas extrañas como este gráfico, ¿ok? ¿Qué recomienda en este caso Microsoft para este tipo de gráfico? Bueno, que sean hasta 6 datos, podemos meterle hasta 10 datos si queremos, ¿ok? Pero tienen obligatoriamente que ser homogéneos para que se pueda representar el gráfico. Yo creo que por acá, aquí tengo. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí 5 series de datos. Acá. Fíjense la diferencia de este tipo de gráfico. Este tipo de gráfico también lo llaman en algunos lugares tela de araña, porque la intención o su finalidad es que se parezca una tela de araña dispersa
y que nos permita ver desde una composición gráfica, pues cómo los datos que parten en un mismo lugar y tienen como valor máximo el mismo lugar, pues se van dispersando a través de en este caso de la tela de araña. Si no respeto yo eso, pues se va a ver nuestro gráfico de esta manera. ¿Ok? Porque son datos muy dispares, donde uno mide 150 y hay otros que miden, por ejemplo, este que mide muy poco. No lo voy a ver acá. Este valor, 21,58. Entonces, hay tanta disparidad entre los datos que no pueden graficarse adecuadamente en este tipo de gráfico. ¿Me expliqué? Y en el otro de como tubito, ¿eso sí puede ser o no? ¿O no sirve para eso? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál eso hace que son, no sé cómo se llama? No circular, el otro. El de anillo. ¿A esto te refieres? No, en el otro, el anterior. El anterior, el de Que esos datos se utilicen en superficie. en todos los gráficos, o solamente hay ciertos datos para ciertos gráficos. Yo puedo utilizar cualquier tipo de gráfico en cualquier tipo de, o mejor dicho, cualquier tipo de datos en cualquier tipo de gráfico. ¿Ok? La cosa es la cantidad. Ahí el tema es la cantidad. Si yo tengo muchos datos, pues lo mejor es utilizar columnas o barra invertida. ¿Para qué? Para garantizar que sea visible, para que se vea un poco así, exactamente, para que sea entendible lo que estamos creando. Si yo tengo pocos datos, yo puedo jugar entre uno de línea, uno circular, uno de anillo, incluso de superficie o radial, dependiendo de cuál sea aquel que se parezca más a lo que yo quiero presentar. Ya. ¿Dudas hasta acá, chicas? ¿Ninguna? Ok. Por último, hay otro elemento dentro de los gráficos que se llaman mini gráficos, que son estos tres que tenemos acá. Los mini gráficos son básicamente gráficos muy pequeños que nos vienen a representar o que buscan representar determinadas variables. Por ejemplo, yo puedo pararme acá en esta celda, decirle que quiero hacer un mini gráfico de línea y él lo que me va a pedir son mis datos. Yo puedo sencillamente seleccionar esto y él lo que va a mostrarnos en nuestra celda es un gráfico pequeño, ¿ok? Dentro de la celda, este gráfico yo no lo puedo mover a otro lugar, sino que él queda dentro de la celda y representa un poco cómo es el comportamiento. Lo mismo puedo hacer con este de columna, es básicamente lo mismo. Lo que me va a mostrar es el comportamiento de las variables que le estoy dando y lo va a representar todo en una celda. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Eso no lo entendí. No me expliqué, ok. Los mini gráficos son gráficos minúsculos, gráficos pequeños, tan pequeños que caben en el ancho de una celda. Hay datos que yo necesito graficar en una hoja de Excel solamente para permitirle al lector de la hoja de Excel pues ver cuál es el comportamiento de la variable. ¿Ok? Y eso yo lo puedo hacer en un gráfico pequeño, solamente para que la persona vea si la tendencia es a la baja, si la tendencia es a la alta, o si estamos fuera de control o no, ¿ok? Con esa variable. Y eso lo puedo hacer a través de un mini gráfico. Los mini gráficos están ubicados acá, en nuestra viñeta de inserción, al lado de la sección de gráficos, lo tenemos en esta sección. Ok, tenemos tres tipos básicos: línea, columna y pérdidas y ganancias. Se construyen de la misma manera que el resto de los gráficos, sencillamente los selecciono. Primero que nada me ubico en la celda donde quiero el gráfico, le selecciono el tipo de gráfico que quiero, en este caso de línea. Acá me dice rango de datos, yo lo que hago es seleccionar los datos que deseo graficar, ok,
y representa el gráfico dentro de la celda para mostrar, en este caso, el comportamiento de estos datos que he seleccionado. Ahora sí me expliqué. Ya, a ver, me quedo medio. Exactamente, ¿para qué pudiera yo utilizar un gráfico así pequeño? A lo mejor ahorita para ti esto no va a tener mucha utilidad. Nada. Para lo que tú quieres, que en este caso, como nos habías dicho antes, pues ahorita aprender a utilizar las hojas y todo este tema, a lo mejor esto no va a tener mucha utilidad. No. Normalmente, ¿para qué se utilizan este tipo de gráficos? Sencillamente para que cuando, por ejemplo, supongamos que esto es una planilla de Excel, a la cual todos tenemos acceso, todos podemos verificar. Y yo puedo abrirlo y por lo menos ver acá las cotizaciones de la AFP. Y yo puedo ver con un gráfico, ver cómo van subiendo mis cotizaciones, o cómo van bajando mis cotizaciones, o cómo va subiendo el precio del dólar, o cómo va bajando el precio del dólar, en relación a los datos que le estoy dando, de manera muy sencilla, a través de un gráfico. Ah, ya. ¿Ok? Ya. ¿Ahora sí me expliqué? Sí, ahora ¿Está más claro? Sí. Bien, chicas, hasta acá, ahora sí llegamos al final del no, mentira. Vamos a que revisar acá. Por último, acá, no, aquí no. En revisar, en la viñeta de revisión, tengo algo que tenemos también en el resto de paquetes de Office, como Word, PowerPoint, Visio, Outlook, etcétera. ¿Qué es lo que es la revisión ortográfica, la revisión de sinónimos, que está presente en nuestro libro? En este caso, la revisión ortográfica lo que va a hacer es verificar dentro de mi hoja, si yo lo seleccioné y lo tengo abierto en la hoja de gráficos de imagen y utilidades, él solamente va a revisar la gramática o la ortografía de lo que yo haya escrito en esta hoja. Si yo deseo revisar todo el libro, pues puedo darle acá opciones y decirle, no, acá no. Puedo es al final, cuando él me dice, ya terminé la revisión de acá, ¿quieres que actúe sobre todo el libro? Y uno decirle, en este caso, aceptar. En este caso, básicamente, lo que él me va dando son sugerencias según lo que esté escrito. Si yo estoy de acuerdo, le puedo decir cambiar todas, o omitir en caso de que me parezca que esté bien escrito, que en este caso está horriblemente escrito. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ya cuando yo he terminado, voy a decirle omitir a todo para... Entonces me dice, ¿desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja? Digo, no, sí. Y va a estar revisando hasta que termine. ¿Ok? Y así sucesivamente con cada una de las hojas de trabajo que yo tengo dentro de mi libro. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, bueno, chicos, ahora sí, eso sí me faltaba, Yo tengo una duda. todas las que quieras, dime. No de esto, es que en la tabla que tú nos mostraste antes, en ordenar y filtrar, Ajá. ¿te fijas que hay unas columnas que tienen una cosita negra o verde, no sé, en la esquinita? Esos son los mensajes. ¿Te fijas? Esto. Ajá. ¿Eso? Ok. ¿Qué es eso? ¿Es como Ajá. mensaje? ¿Qué? Esto es un mensaje de error. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo él? Si yo lo abro, él me dice, mira, Fernando, me está diciendo acá, números almacenados como texto. Él me está diciendo, estoy seleccionando o estoy detectando, mejor dicho, que en esta celda tú me has colocado números, fíjate que hay puros números, pero cuando yo me voy acá, están configurados con categoría de texto. Entonces me dice, esto es un error, ¿ok? Y me da una serie de opciones, me dice, mira, puedo convertir en números, puedo buscar ayuda sobre este error, puedo omitir el error, puedo modificar desde la barra de fórmulas, es decir, desde acá, o puedo darle unas opciones de comprobación de error, ¿ok? Entonces,
él detecta, te pone ese letrerito y además te marca toda la columna con ese verde, como un sombrerito en cada una. Ajá, correcto, Ya. correcto. En este caso yo le puedo decir, mira, convertir en número. ¿Por qué no lo hago en este caso? Porque si yo le doy convertir en número a este dato, bueno, vamos a hacerlo para que veas lo que va a pasar. Fíjate que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros a la izquierda, porque es un tipo de número interno. ¿Qué va a pasar? Si yo le digo convertir en número, él me va a eliminar los ceros a la izquierda, porque cero a la izquierda numéricamente no existe. Exacto. Entonces, por eso es que esto está como texto. Para este caso, porque quien construyó esta tabla, que eran contadores en este caso, pues lo necesitaba así, pues, para poder identificar los números de control interno de la empresa. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Este gráfico es de la clase anterior? Esta tabla, sí, de la clase anterior, correcto. Usted ahí lo explicó, ¿verdad? Para yo saber después para revisar. Sí, aquí vimos lo que es la parte de ordenar, vimos la parte de filtrar y vimos la parte de ordenado personalizado en esta sección. Ok, yo creo que te compartí ya el video de la clase anterior, ahí está todo eso. Ok, y empezamos a ver también la parte de los gráficos. Ya, y nos dio ejercicios, ¿cierto? ¿No? Ya los envié, ya. Sí, lo deben tener ya en su WhatsApp. Sí, lo que nos enviaste es la prueba, ¿cierto? Sí. Ahora bien, vuelvo a explicar este tema de la prueba. Déjenme parar la grabación.